hemos indicado de que esta forma, esta situación va cambiando de acuerdo al segmento. Esto es importante señalar en la conformación exterior y antes de entrar a revisar los detalles. En la médula espinal hay sustancia blanca que es periférica y hay sustancia gris que es interna. Esta no es una diferencia de colores, o sea, no es solamente hablar de qué es el color, sino también de entender lo que es una vía nerviosa. Una vía nerviosa tiene una célula, un cuerpo neuronal y tiene un axón. Bueno, tiene dendritas en una parte, eso corresponde a la histología, y por la otra un axón. En una vía puede haber desde un arco reflejo simple, 2 neuronas, puede haber 3 neuronas, una vía aferente, una vía eferente y una célula intercalada, o puede haber más. Los nervios se agrupan constituyendo vías. Las vías en la médula espinal en realidad son axones, y esos axones, la unión como los cordones que tienen los cables de luz, esos axones transcurren formando la sustancia blanca. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de vías, hablamos de cordones, hablamos de tractos, lo que señale que es como una carretera. Y cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de cuerpos de las neuronas, hablamos de sinapsis. En la sustancia gris, el cuerpo de una neurona da origen a un axón. Entonces, la sustancia gris siempre va a ser una estación de relevo. Va a terminar un axón y va a comenzar la siguiente neurona. Entonces, ¿qué encontramos en la sustancia gris? En la sustancia gris encontramos los cuerpos de la neurona. Ahí hay una sinapsis. Ahí cambia y continúa la vía con otra neurona. Entonces, ahí ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos núcleos, ¿sí? Entonces, en la sustancia gris son estaciones de relevo o núcleos. Bien, 2 palabras de las médulas segmentarias. Hay 3 preguntas que se pueden hacer en el examen y que es necesario, ya lo hemos dicho, solamente hay que organizar un poquito las ideas. En una pregunta les podemos plantear a qué se refiere el término que la médula, que existe una médula segmentaria. Una médula segmentaria no es más que la organización que ustedes ven en el recuadro de arriba. La médula se comporta como un segmento, recibe una información aferente del exterior por vía sensitiva. Si ustedes se fijan, ahí está el ganglio, está en la parte de atrás, llega esa información y aquí hay 2 cosas. O le aparece una neurona intercalada que analiza la información y le pasa a la vía efectora o motora, que en este caso es anterior, o puede ser incluso una vía mucho más simple y está formada solo por 2 neuronas. Entonces, cuando se habla de una médula segmentaria, se llama así médula segmentaria cuando un solo segmento de la médula, un solo mielómero, recibe información y emite una respuesta, sin pasar información a nadie, solo en su segmento. Entonces suena lógico, médula segmentaria, la recepción, el análisis y la respuesta se encuentra en un solo segmento. Pero no siempre pasa así. Un estímulo, un pequeño estímulo, recibe esa información, llega a la médula espinal no le incomoda mucho o muy poco, muy poquito. Estamos durmiendo. Y emite una respuesta, y esa respuesta es que un músculo de esa región se contrae. La persona ni se percata de eso, sigue durmiendo. Nadie más toma conocimiento de eso.
Una neurona, ahora vamos a una médula intersegmentaria. Sigo durmiendo, viene un mosquito y comienza a caminar. Yo no me despierto, no tomo conciencia, pero me llega el estímulo. Es bastante incómodo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la médula intersegmentaria? Recibe la información por vía sensitiva, se analiza en la neurona intercalada y se decide, no el suprasegmento, no despertamos, seguimos durmiendo, sino el segmento medular decide que no basta con mover un músculo. Necesito apartar el brazo. Y entonces, ¿qué hace? Transmite esa información a los segmentos vecinos. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una médula intersegmentaria. ¿Con quién se está comunicando? Con otros segmentos. ¿Y qué ha pasado con el suprasegmento? Sigue igual, durmiendo feliz. No pasa nada. Entonces, las actividades simples de la vida no necesitan tomar conocimiento del suprasegmento. Nosotros no podemos estar pendientes de todo. Nuestro cuerpo sería complicado. Yo tengo que estar de pie, tengo que ver si me estoy yendo muy adelante, si yo me estoy yendo muy atrás, tengo que tomar conciencia de todo, estoy sosteniendo algo, tengo que seguir, mi zapatito me ajusta, mi mediecita me hace calor. No podemos tener toda la información. Entonces, la función de la médula segmentaria y de la intersegmentaria es analizar, es valorar y, si corresponde, resolver por sí mismo, en su segmento o en los segmentos vecinos. Si lo resuelve en su mismo segmento, se habla de médula segmentaria. Si tiene que comunicar a sus vecinos, se habla de médula intersegmentaria. Y cuando se habla del suprasegmento, ¿cuándo es? Cuando nosotros tenemos que tomar conocimiento de forma consciente. El estímulo ya es demasiado. Yo despierto y analizo a ver qué pasa. En ese momento, ¿qué ha hecho la información nerviosa? Ha recibido, ha analizado su célula intercalada y ha dicho, no, esto tiene que resolver el jefe. Informo al cerebro que se despierte. Ya basta. Y entonces nosotros despertamos, analizamos y si hay que tomar alguna acción, la tomamos. Entonces, fíjense, los tres ejemplos más importantes de cómo funciona el sistema nervioso. A nivel segmentario, a nivel intersegmentario y en conocimiento del suprasegmento. Eso es en realidad lo que señala ahí. Sigue hablando de la célula, de la vía segmentaria. El ejemplo más simple de una vía nerviosa segmentaria es el reflejo que hablábamos el otro día, el reflejo rotuliano. Fíjense, martillo de reflejos, mejor la persona distraída, hemos dicho, aquí se genera un estímulo, va una vía nerviosa, aquí comienza, fíjense, neurona aferente, vía nerviosa, parte posterior de la médula, por donde entra la información sensitiva, y en la forma más simple ni siquiera hay intercalada. Aquí dice que puede haber intercalada, pero en el arco reflejo simple, como es el reflejo miotático, solamente hay dos neuronas. E inmediatamente se va y se manda una información, una orden al cuádriceps para que retire y se aleje de ese estímulo. ¿Cuánto de conciencia ha tomado la persona cuando se toma un reflejo? Ninguno. Les decía, incluso una persona en coma, si ustedes le aplican un estímulo, puede haber respuesta. No necesita del suprasegmento. Entonces, el mejor ejemplo, los reflejos. Y junto con los reflejos hemos puesto qué tipos de reflejos hay. Seguramente esto lo van a ver en la práctica de anatomía. Hay un reflejo deltoide, hay un reflejo bicipital, hay un reflejo tricipital, hay un reflejo de Horner, es decir, hay formas, fíjense, de dónde se aplica el estímulo. Todos ellos hablan de un reflejo simple. Bueno, y ahí hemos puesto el ejemplo de las vías intersegmentarias
y la participación de las neuronas con el suprasegmento. Véanlo con calma, pero se refiere básicamente a esas tres formas de responder. Bueno, ahora nos vamos a ir ya a ver cómo está formada la médula espinal en su constitución interna. La sustancia blanca, primero vamos a hablar de la sustancia blanca, está formada, está organizada en columnas, en cordones, si usted lo quiere, y está compuesta por los axones de las neuronas, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de vías. Es un tubo, es un cable que lo estamos viendo así parado y estamos hablando de vías que suben o bajan según sean vías sensitivas. Las sensitivas, ¿qué están haciendo en la médula? Están ascendiendo, están yendo hacia el cerebro, y las vías motoras están bajando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, a ese tipo de información. Ahora, la sustancia blanca, la coloración blanca se debe a su predominio en fibras mielínicas. Son ricas en mielina, y esa mielina es la que da el color blanco. Está compuesto, fíjense, aquí ha usado el término de tractos, ¿no? Tractos ascendentes, descendentes o intersegmentarias. Es decir, o está de subida la vía, o está de bajada, o está haciendo sinapsis y va a ir hacia la sustancia gris porque tiene que hacer un relevo. Así la tenemos que entender. Si nos fijamos bien, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, y aquí están las caras laterales de la médula espinal. Ya tendríamos que poder aprender entonces las vías. Sin embargo, es necesario hacer una introducción a lo que es la función. La anatomía sola no basta si no está unida a la fisiología, en el caso de neuroanatomía. A ver, veamos. Primero, lo que vamos a estudiar primero son los tractos, las vías sensitivas, y después vamos a ver la vía motora. Entonces, comencemos con sensibilidad. Aparentemente todos entendemos lo que es sensibilidad, sensaciones, estímulos. Ejemplos de sensibilidad: el calor, el dolor, la presión, la vibración. Hay muchos ejemplos. Entonces, ¿cómo se clasifica esa sensibilidad? Hay dos grupos grandes de sensibilidad. Fíjense, dice arriba, vía de la sensibilidad exteroceptiva, y dice aquí, vía de la sensibilidad propioceptiva. Vamos con los conceptos, porque si esto no lo conocemos, otra vez digo, vamos a tener que aprender de memoria, y si lo vamos a aprender de memoria, me voy a olvidar, y si me olvido, voy a hacer fraude en el examen. Entonces, y esto es bastante lógico. Fíjense, vías de la sensibilidad exteroceptiva. ¿Cómo sería el concepto? ¿Qué es una vía de sensibilidad exteroceptiva? Es cuando un nervio o un tracto va a tomar información. ¿De dónde? Del exterior. Es exteroceptiva. Se dice ocutánea. ¿Dónde están sus receptores? En la piel, ¿no? En lo que la gente mal llama terminaciones nerviosas, porque en realidad ahí no termina nada. Ahí se inicia una vía receptora. ¿Sí? Ahí están los receptores de la información. Entonces, la vía de la sensibilidad exteroceptiva es una vía destinada a recibir estímulos que vienen del exterior. ¿A través de quién? A través de la piel. ¿Solo piel? No. Está el inicio de los receptores de información. ¿En qué información se transmite? Ahora ya vamos a las cualidades. Ya sabemos que viene del exterior. Todo lo que vamos a hablar ahora es del exterior. ¿Qué se puede transmitir? Se transmite temperatura, se transmite dolor, escozor, presión, cosquilleo, ¿sí? Vibración. Es decir, hay varias sensaciones que pueden venir. Ahora, ¿cómo se llama? Se llama sensibilidad termoalgésica. Y aquí tenemos que entender a qué información se llama sensibilidad termoalgésica.
su nombre lo dice, termo, calor, frío, o sea, temperatura, y algésico, que es dolor. Entonces ahí tenemos tres cualidades que viajan por esas vías, ¿sí? Temperatura, ¿qué es temperatura? Es calor, frío también, ¿no? Las variaciones de la temperatura son el calor y el frío. Y también va por ahí el dolor. Ahora, dice, la información termoalgésica transmite temperatura y dolor. ¿Por dónde viaja en la médula espinal? Por el tracto espinotalámico lateral. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Primero, entender a qué se refiere tracto espinotalámico lateral. ¿A qué será? Entonces, vamos, tracto. ¿Qué es tracto? Es una vía, no es una sinapsis, no es un núcleo, es sustancia blanca. Entonces, cuando vean el nombre, van a ver la importancia que tiene la lógica de la nomenclatura actual. Tracto, dice, entonces es una vía, está formando un cordón, están los axones yendo por ahí. Dice espinotalámica. ¿Eso qué quiere decir? Que ha entrado por la médula espinal, por eso se ha llamado, ha entrado por la médula. ¿Y a dónde está viajando? Al tálamo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los tálamos? Hemos dicho encéfalo. Esta vía es sensitiva, está ascendiendo. ¿Por dónde? Por la médula espinal. ¿Dónde va a terminar? En el tálamo. Fíjense, estas cosas ya tenemos que ir manejando. Pero además dice lateral. La palabra lateral nos está diciendo que por cuál de las caras de la médula está. ¿Y por dónde? ¿Por cuál de las caras está? Por la cara lateral. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya sé qué información tengo, la cualidad, qué estímulos se llevan, por qué vía se va y por qué elementos anatómicos está yendo. Ahora, esa vía es aferente o eferente. ¿Qué es? Si es sensitiva, está entrando por la médula, ¿sí? Está yendo hacia el tálamo. En el tálamo va a hacer una sinapsis, va a entrar y va a contactar con sustancia gris. Y del tálamo va a continuar la vía en el encéfalo. Entonces, es una vía ascendente, es una vía sensitiva. ¿Qué está llevando? Información relacionada con la temperatura y el dolor. Ahora vamos a la siguiente, para después ir haciendo ya ejercicios. Dice, sensibilidad táctil, grosera, protopática, leve. Ay Dios, ahora sí que está más complicado. Bueno, vamos. Entonces dice táctil, también ella es exteroceptiva, es de afuera, del estímulo externo. ¿Dónde, si es táctil, dónde se va a percibir? En la piel, pero dice grosera. ¿A qué se refiere grosera? Grosera viene de grosso, de grueso. ¿Eso qué quiere decir? Que es una información en bruto, ¿sí? Fíjense lo que viene abajo, lo dejemos un ratito ahí. Dice aquí epicrítica o discriminativa. Entonces, ¿qué será discriminar? Selectivo. Otra palabra, es selectiva, pero hay algo mejor. Discriminar es reconocer algo. En sensibilidad, yo tengo una lapicera. Comienzo a agarrar en la yema de los dedos y comenzando a hacer eso. Si yo cierro los ojos y no tengo otro estímulo, o cambio a una aguja, o cambio a un algodón, cuando me coloque el estímulo ahí, yo voy a poder darme cuenta de que hay algo ahí. ¿Por qué? Porque estoy usando una información epicrítica y estoy discriminando, estoy reconociendo qué es. La misma información en otros lados, en la espalda, donde tenemos menos receptores. No sé qué es. Siento, sí siento. ¿Es uno o son dos? Dependiendo de la distancia, yo puedo decir son dos o es uno. ¿Sabe qué es? No sé. Entonces, esa es la diferencia entre si el tacto es grosero o es epicrítico. ¿En qué se diferencia? En la capacidad de discriminar.
El tacto grosero no discrimina. No puedo saber qué es, eso quiere decir, no discriminativo. Entonces, estamos hablando de una sensibilidad gruesa, no se la puede detallar, por lo tanto es leve. A ver, vamos. Dice, ¿quiénes van por esta vía? El prurito, ¿qué es el prurito? El escozor, ¿no? El escozor, ¿qué siente cuando se rasca? No sé, pero me encanta. No sé, no lo puedo describir más. La presión, ¿qué siente? No sé. Estoy presionando más, sí, siento que me presiona más, siento que me presiona menos. Describa lo que siente. No puedo, ¿no? Es información vaga. El prurito, la presión, el cosquilleo viene por ahí. Bueno, pero ¿por dónde anda en anatomía? Tracto espinotalámico anterior. Fíjense, es muy parecido también al espinotalámico, pero este no va por la cara lateral de la médula. ¿Por dónde va? Va por su cara anterior. ¿Sí? Y finalmente tenemos la sensibilidad epicrítica o discriminativa. Ahí, esa se llama táctil epicrítica porque yo con esa información yo puedo discriminar, yo puedo saber qué es, qué objeto es, si es más fuerte, puedo brindar toda la información que me pida. Esta información es ascendente y va por el cordón posterior, lo vamos a ver después por los haces de Golgi-Burdach, por ahí va. Entonces, esa es la información exteroceptiva, sensibilidad exteroceptiva. El otro grupo, sensibilidad propioceptiva o profunda. Ya no estoy hablando de lo externo, estoy hablando de mi información interna, por eso dice profunda o propioceptiva. Yo voy a percibir, pero de mí, de mi adentro, no de mi afuera. Entonces, dice, proviene del propio cuerpo. A ver, ¿de dónde entonces? De las articulaciones, de los músculos, del sentido de la posición. Babadas, no necesito esas cosas. ¿Cómo que no? Si yo voy a producir una flexión, voy a ordenar a mi cuerpo que produzca en la región del brazo una flexión, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que saber si mi articulación está extendida, pues si no, ¿para qué voy a contraer? ¿Para qué voy a hacer la contracción si ya está contraído? Entonces, a lo que se refiere es que esta información es profunda, es inconsciente, pero es importante porque nos dice cómo están las articulaciones, están separadas, ¿sí? ¿Cómo están los músculos? Oye, ya están contraídos, ¿qué vas a hacer? No seas idiota, vas a contraer lo que ya está contraído. Yo tengo que informar primero que estás relajado, ¿no es cierto? Entonces, el sentido de la posición, ¿para qué te vas a parar si ya estás parado? ¿Sí? Entonces, necesito información sensitiva de mi propio cuerpo que yo necesito para planificar acciones. Ahora, esa sensibilidad propioceptiva se clasifica en sensibilidad profunda consciente o inconsciente. La sensibilidad profunda consciente la vamos a ver más adelante. Ahora vamos con la inconsciente, lo que hablábamos de que no es necesario tomar conciencia en algunos casos. Ahí tenemos el haz, fíjense, espino cerebeloso dorsal directo o de Flesio. Lo analicemos. Hemos dicho, puede decir tracto o puede decir haz o puede decir cordón, no hay problema. Aquí dice haz. Espino cerebeloso. ¿Está ascendiendo o descendiendo? Está ascendiendo. ¿Por dónde ha entrado? Por la médula espinal, por eso se llama espino. ¿A dónde está yendo? Al cerebelo, ¿sí? El cerebelo se llama cerebelo y la palabra cerebelo significa cerebro pequeño. Al cerebelo va a ir la información que el cerebro no es necesario que tome conocimiento. Es un cerebelo pequeño. Ahí se va a tomar algunas decisiones. Lo vamos a ver más adelante. Pero está yendo por la médula, es un haz, es un tracto, está yendo por la médula espinal, está pasando al cerebelo. ¿Por qué parte de la médula? Porque todo esto que estamos viendo es información de la médula.
región dorsal. Entonces esto es sinónimo de posterior, ¿sí? Directo. ¿Qué quiere decir? Que no se va a cruzar al revés del que viene, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo que buscarlo? En la cara lateral, lo vamos a ver, en su parte posterior, y va a ascender limpio, sin cruzar. El haz espinocerebeloso ventral cruzado está más adelante, lo vamos a ver en la médula, y este más adelante sí se va a cruzar. Entonces, ¿qué informa? Informa la posición de los diferentes miembros, miembros superiores, miembros inferiores, respecto al individuo, para corregir o no ciertas posiciones, variaciones del tono muscular y del movimiento. Entonces, esta información nuestro cuerpo va a tomar conocimiento cuando haga falta, pero por lo general se va a quedar en el cerebelo. Bien, entonces, si nos fijamos en esa imagen, que no he tenido un tiempo de mejorarla, esto, por si acaso, los que tienen y lo pueden ver o pueden subir a la biblioteca, esto está en el Latarjet y nos muestra una médula espinal. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, y aquí están las caras laterales. Y nos está hablando dónde está la sensibilidad táctil protopática, dónde está la información de los cordones posteriores, los haces de Golgi-Burdach, que es información exteroceptiva, táctil, discriminativa, ¿sí? Nos muestra los tractos espinotalámicos, fíjense, los espinotalámicos anterior, el tracto espinotalámico anterior, tracto espinotalámico lateral, cara anterior, cara lateral de la médula espinal. Nos muestra los tractos espinocerebelosos anterior y posterior. Este es el posterior, este es el anterior. Los dos en verde en la cara lateral, el uno más adelante, el otro más atrás. Ahora, ¿qué debemos hacer? Por ratos no es que estemos muy adelante, pero sí tenemos tiempo. ¿Qué les recomiendo que hagan? Esta parte de la explicación hay que relacionar con estas figuras. Y lo que tenemos que entender es dónde se encuentran, reconocer lo que hemos dicho, qué lleva, aquí es al revés, qué información lleva el tracto espinotalámico anterior, qué información lleva la sensibilidad exteroceptiva consciente, ¿sí? Discriminativa. Entonces, estos dos cuadros, el que explica las funciones y el que explica la vía, son necesarios para entender la sensibilidad. Bien, esta es otra forma, es lo mismo, pero es otra forma de organización. Hace rato hemos explicado las funciones y por dónde iban. Ahora, esta información lo que nos muestra son la médula y nos dice cómo se organiza. Y nos dice, si ustedes se fijan, cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. En el cordón anterior, aquí adelante, ¿qué hay? El haz espinotalámico anterior. Ahí está. Pero ya no da información de su función. En la cara lateral de la médula, ¿qué vamos a encontrar? El haz espinotalámico lateral, el haz espinocerebeloso dorsal directo y el haz espinocerebeloso ventral o cruzado, adelante. Y atrás, en morado, el cordón posterior, la sensibilidad táctil, epicrítica, discriminativa, con sus haces de Golgi-Burdach. O sea, es un resumen, es otra organización de las vías. Terminemos con la organización del sistema motor. Ya hemos visto sensibilidad. Ahora veamos motilidad. También está en la médula, pero es otra cosa. Entonces, a manera de introducción, la información motora proviene desde la corteza motora del cerebro, adelante, en el encéfalo. Estamos hablando del sistema motor estriado, voluntario. ¿Dónde se origina la información motora? En la corteza cerebral. ¿Dónde? En el área 4 de Brodmann. Vamos a ver después dónde queda esa área. Desde ahí viene una vía que es la vía piramidal. Ahí dice, en las células gigantes de Betz. ¿Sí? Desde ahí viene esa información. Esta es descendente.
Entonces viene desde la corteza. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a planificar un movimiento. Yo quiero venir hacia este lado, entonces ¿cómo nace? Tiene que nacer la información en el cerebro, es una orden que yo quiero dar. Entonces desde ahí la información va bajando, ¿sí? Va bajando y va a formar el haz piramidal, la vía piramidal, que es lo que estamos estudiando ahora. La vía piramidal viene desde la corteza, va a bajar, va a llegar al tronco del encéfalo, va a venir por el mesencéfalo, va a pasar por la protuberancia anular, va a llegar al bulbo raquídeo. Fíjense, está yendo hacia la médula, que es lo que estamos estudiando. ¿Qué dice? A nivel vulvar va a formar las pirámides vulvares. Aquí están las pirámides vulvares. ¿Qué va a pasar? A la altura donde termina el bulbo raquídeo y donde comienza la médula espinal, la vía piramidal va a sufrir un entrecruzamiento parcial. Por eso dicen aquí, hay fascículos que no van a cruzar y se van a convertir en el haz córtico espinal ventral o anterior. Hay otro que va a cruzar, ¿no? El que cruza se va a llamar fascículo córtico espinal lateral. Entonces, la vía piramidal es una vía voluntaria la que va a generar movimiento. Nace en la corteza cerebral, va descendiendo, se entrecruza parcialmente. Hay fibras que no se cruzan y fibras que se cruzan. La mayoría se cruzan. Las que se cruzan van a venir por la parte lateral y las que no se cruzan son directas y vienen por la vía anterior, por la parte anterior de la médula. Ahora, entonces, las vías motoras se van a dividir, por lo tanto, en la vía piramidal, pero también hay una vía extrapiramidal. Estamos hablando de la vía piramidal. La vía piramidal tiene dos tractos, el tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal anterior. ¿Cuál es la diferencia? El tracto córtico-espinal lateral es el llamado haz piramidal, en realidad es grueso y representa las 4/5 partes de la vía piramidal. Ha nacido en la corteza, ha venido hacia el bulbo y ¿qué ha pasado? Se ha entrecruzado, se ha decusado. Al decusar, de lo que venían por delante, se decusan y bajan por las caras laterales de la médula. Eso es lo que está señalando ahí. Se vuelve lateral. El tracto córtico-espinal anterior es la quinta parte, una de 5, que no se ha decusado, ha venido directo. Como no se ha decusado, viene por el cordón anterior. Esto es como una novela. Los primeros se han cruzado, en su mayoría, los otros han decidido no cruzarse. Al final, cuando sigamos todo ese orden, vamos a ver que incluso los que no se han decusado, para salir de la médula, van a terminar decusándose, pero más abajo. Esa es otra historia, es otro capítulo. Bien, ahora veamos qué diferencia hay de la vía piramidal con la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal, fíjense, dice aquí, su función es corregir o preceder los movimientos complejos. Se origina de otros lugares que no son el área 4 de Brodmann. Y aquí viene la importancia de saber entender. El que tiene oídos, oiga. La vía piramidal es importante porque genera el movimiento. La lesión de la vía piramidal produce plejía. O sea, la falta de motilidad de un músculo, ¿sí? Paraplejía. Los miembros inferiores no se mueven, ¿sí? Cuadriplejía. Los 4 miembros no se mueven, yo muevo la cabeza y el cuello, ¿sí? Entonces, la palabra plejía, que no hay movimiento. Qué importante que es la vía piramidal. No sé para qué voy a leer entonces la vía extrapiramidal, ya lo entendí todo. No, su función es corregir. Se origina en células que no son el área 4. Ejemplos: tracto rubroespinal, tracto olivoespinal,
tracto retículo-espinal, tracto tectoespinal y vestíbulo-espinal. Además tiene varios lugares por donde atraviesa. Viene del núcleo rojo, el supraespinal, viene desde las olivas cerebrosas, el olivoespinal, viene del sistema reticular, el reticuloespinal, viene de los núcleos del techo, el tectoespinal, viene hasta de la información del vestíbulo. Qué complicado. Y encima ni se preocupan por generar movimiento. Pero fíjense lo que dice aquí. Corregir o preceder. ¿Cuál es el problema? Yo dice en movimientos complejos, no en movimientos simples, en movimientos complejos. Fíjense en esto. Yo tengo lesión de la vía extrapiramidal. O sea, generar movimiento puedo, pero regular el movimiento complejo no puedo. Lo importante es que genere movimiento. Sí, a ver, sáquese la ropa o póngase la ropa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el ojal, tengo que sacar. Movimiento complejo. ¿Puedo mover? Puedo mover. ¿Qué me falta? La coordinación. Yo tengo que venir, tengo que buscar el ojal y tengo que sacar. ¿Sí? Coma. Agarre una cuchara y llévela a la boca. Movimiento complejo. ¿Puedo generar movimiento? Sí, lo han debido ver pacientes con Parkinson. Puedo generar movimiento. Pero yo podría estar charlando con mi amigo, con mi amiga en una cena y podría estar comiendo. Si no tengo ese control, ¿qué pasará? Alimento a las orejas, alimento a la frente, porque no coordino. Esa es la diferencia entre el movimiento de la vía piramidal y el movimiento extrapiramidal. Decimos, lo importante es que se mueva. Sí, qué importante, qué bueno que se mueva. Pero si no tengo el control de la vía extrapiramidal, voy a hacer desastres. Amásense su zapato sin el control de la vía extrapiramidal. Voy a amasar el calzado que está a mi lado, porque no tengo esto. Sí, podría hacerlo mejor, claro, pero ¿qué tendría que hacer? Tendría que pensar, tendría que usar todo el cerebro para planificar paso a paso lo que yo voy a hacer. Y eso es una pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vía motora tiene dos vías que son parecidas, pero muy diferentes, pero las dos importantes, porque la una genera el movimiento y el otro genera el mecanismo de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? Lateral y anterior. ¿Dónde no hay vía motora? Para que no me pongan acá en el examen. Médula espinal cara lateral, médula espinal cara anterior. ¿Dónde no hay? Cara posterior. La cara posterior es sensitiva siempre. Anterior, lateral. Ahí está la vía piramidal, la vía piramidal con sus dos funciones y la vía extrapiramidal. Cara posterior, no hay nada. Y colorín colorado, aquí nos quedamos. Revisen, analicen esa información, que sobre esto vamos a ir viendo ya las diferencias, vamos a hablar del núcleo rojo, de los tectoespinales y todo eso.